a Gordito Edison que porfa pueda orar para poner en manos de Dios este tiempo como debe ser. ¿Me escuchan? Ah, listo, perfecto. Entonces, yo les voy a pedir el favor que inclinen sus rostros. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que sea Dios dirigiendo cada una de las enseñanzas que se van a impartir y sobre todo que sea dirigiendo nuestros corazones. ¿Listo? Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Dios, gracias te damos porque sin duda alguna tú nos permites ser parte de este ministerio, Padre, nos permites ser parte de tu obra. Yo te agradezco, Padre, porque sin ti nada de esto sería posible, Dios. A pesar de la situación en la que estamos viviendo y de nuestra realidad, Padre, tú nos permites reunirnos, aprender más de tu palabra, aprender más de ti, Dios, conocerte a través de la oscuridad, Padre Santo. Y yo te quiero pedir, Padre, que seas tú guiando nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, que lo que hoy vaya a ser impartido, no solo que en palabras vacías, Dios, sino que realmente podamos ponerlo en práctica en nuestro diario vivir, Padre Santo. Tal como lo veníamos hablando, pues es de humanos cometer errores, Dios, y sobre todo a pesar de que seamos cristianos, Dios, también tenemos la oportunidad de caer, Padre, pero sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos, Dios, y sabemos que tú estás con nosotros guiando cada paso de nuestras vidas, Padre. Pongo la vida de cada uno de nosotros en tus manos y pongo sobre todo esta noche en tus manos confiando en que tú harás conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, como somos 34, y ya subió, mano. Bien, bien, bien. No podemos decir como que preséntese cada uno, pero sé que hay varias naciones o ciudades, más que todo de Venezuela, ¿verdad? Entonces, si me puedes, Diana, decir qué ciudades de Venezuela están y qué amigos, así que conozcas rápidamente. De Colombia estamos Bogotá, Villavicencio. Bueno, yo estoy en Texas y Juanito también, y Eliana en Villavicencio. Pero Juan es de Nicaragua. Yo estoy en Maicao, Guajira. Ah, La Guajira, bien, bien, bien. Así, Bogotá, Hay de Félix, bien. Chile, hay de Chile también. De Chile. Hay varios de Caracas, Venezuela. Uh-huh. Creo que la gran mayoría están en Caracas, Venezuela. Es que no, literal no los conozco a todos, entonces no sé, sería bueno que Okay. se presentaran. Sí, que se presente cada uno. Diana, ¿te acuerdas? Sí, yo creo que primero comencemos por nuestro predicador de esta noche. Ok, listo. Con Entonces, nuestro hermano Carlos Durán. Carlos, ya está listo. Vamos a pedirles un favor. Bueno, sería genial y creo que para comodidad del pastor que nos va a acompañar, que puedan prender las cámaras también para, no sé, pienso que es una forma también de respeto y de poner atención. Sé que tenemos, no sé si está en su laptop o en su móvil, pero ese tiempo va a ser de gran bendición, entonces le invito a que si puede tener una Biblia en físico sería excelente para, pues, darle tiempo al Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar, hermano Carlos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Qué chévere conocerlo y bueno, el tiempo es suyo. Gracias, chicos. No sé si me estoy escuchando bien. ¿Sí? Ahí, bien, bien, qué bueno, qué bueno. Para mí es un honor. Estoy contentísimo. He escuchado tanto de lo que está haciendo Diana por allá en Colombia. He escuchado otras cosas que se están haciendo por allá y de verdad, cuando Diana nos extendió la invitación, súper contentos por esta oportunidad que nos están dando. Estamos orando por ustedes, los amamos en el Señor y de verdad, pues, nos gustaría que esta noche pudiera ser una noche productiva para todos. Es una bendición para mi esposo y para mí estar junto a ustedes. No sé si nos estamos escuchando, la conexión profesor ahorita a echar un poquito de broma, pero no sé si nos estamos escuchando bien. Sí, llega un poquito de la señal, pero se escucha bien el sonido. Perfecto, perfecto. Estoy viendo muchas caras conocidas allí. Pensé que no iba a conseguirme con tantas. No solo es Diana, que pensé que era la única que iba a conseguir que conozco. Por allí vi algunas, bueno, Ruth, por supuesto, de allá de Bariro, que está ahora en Colombia.
Y así algunos de Samay, creo que la vi por allí también en una de esas de los cuadritos. Tengo todos los cuadros abiertos aquí en mi computadora para tener una visión amplia de todos ustedes. Y si alguno se está durmiendo, yo pueda también ver que se me están durmiendo. Entonces, así que creo que para nosotros es más tarde que para todos los demás. En Caracas son las 9:20 de la noche. Todos los demás creo que están en horarios por debajo que nosotros. Así que no debería ninguno dormirse. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esperemos que sea así. ¿Arrancamos? ¿Formalmente? ¿Sí? Chévere. Tenemos unas láminas, pues no las hemos podido descargar del todo al computador, así que si no logramos tenerlas a la mano, pues vamos a ir arrancando y a la medida que nosotros tengamos la posibilidad, lo haremos. Queríamos compartir con ustedes esas láminas porque creo que cuando se habla del pecado hay un punto que es básico. El asunto es este, y lo comentaba en aquel mensaje que mandé para invitar para el día de hoy. Yo creo que vengo de una iglesia en la que he sido pastoreado, como tal vez algunos de ustedes pudieran decir, bueno, yo creo que en mi iglesia me han pastoreado. En una iglesia donde se enseña la Biblia, ustedes podrían tal vez decir exactamente lo mismo. Venimos de una iglesia donde se enseña la Biblia. Particularmente yo soy hijo de pastor. Desde que tengo 5 años, mi papá fundó una obra y recuerdo a mi papá pastoreando toda la vida. En mi casa se leía la Biblia, en mi casa se oraba, en mi casa pues, teníamos una dinámica tal vez similar a la de muchos de ustedes. El tema es que continuamente se nos hablaba del pecado. El pecado como un problema contra el que debíamos luchar. Con el tiempo aprendimos a caracterizar el pecado. Permítanme porque voy a hacer una diferenciación aquí entre caracterizar o definir el concepto del pecado. Los niños pequeños, lo primero que aprenden es a caracterizar las cosas. Tienes un niño de preescolar y a ti te interesa que él sepa qué es un triángulo. Y le enseñas un montón de figuras y te interesa que ese niño tenga la capacidad de, entre esas figuras, levantar la figurita que dice triángulo. Creo que logramos abrir la lámina por allí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Me interesa que el niño sea capaz de definir lo que es un triángulo. O simplemente levantar la figurita y decir, esto es un triángulo. En la medida que ese niño va creciendo, yo quiero que él aprenda a caracterizar esa figura. Entonces me puede decir, caramba, mira, el triángulo tiene 3 lados. Muy bien. El triángulo, bueno, tiene 3 piquitos, tiene 3 formitas. Él puede describirlo. Con el tiempo, yo espero que ese niño sea capaz de identificar ahora otros elementos de esa figura. Miren, ¿saben? Existe un triángulo rectángulo, porque ahora entiendo que los ángulos tienen distintas medidas. Y él puede definir un triángulo isósceles, un no equilátero. Cuando pasa el tiempo, ya se espera que ese niño sea capaz de definir lo que es un triángulo. Es un polígono de 3 ángulos, cuenta con una sumatoria de 180 grados en la sumatoria de sus ángulos, un polígono cerrado. Entonces, él puede definirlo. La evolución de la relación del niño con el concepto, ¿saben? Es un proceso de madurez. No quiero aburrirlos mucho con este tecnicismo, pero lo que quiero llevarlos a esto. Yo que crecí en un hogar cristiano, me enseñaron históricamente a describir el pecado. Creo que el gran problema que hemos estado, contra el que hemos estado luchando las iglesias, es que describimos muy bien las cosas, pero no hemos llegado al punto de definirlas. El pecado necesita ser definido. ¿Qué es el pecado? Si yo les pregunto, ¿qué es el pecado? Estoy seguro que ustedes tendrían una gran cantidad de descripciones, así como esos niños que están creciendo y dicen, bueno, si el triángulo tiene 3 lados, el triángulo es esta figura que se diferencia de las otras que están a su alrededor. El triángulo es, pero lo vamos a describir.
pero una definición precisa del pecado. ¿Por qué es necesario comenzar con esto? Porque si vamos a... Es una palabra que utilizó el moderador, que estaba inseguro de poder usar, y la voy a usar porque la usó él. O sea, que si la palabra no es decorosa para el contexto de algunos de ustedes, la culpa es de él, ¿oyeron? Él dijo, la embarré. Pero ¿cómo sé que la embarré? Si no tengo definido lo que es el pecado. Creo que ese es el punto importante por donde debemos arrancar. Me equivoqué. ¿Y ahora qué hago? Pero ¿cómo sé que me equivoqué? ¿Por qué me equivoqué? Si no tengo la capacidad de definir qué es un pecado, entonces difícilmente voy a poder saber si realmente me equivoqué, si realmente la embarré o no. Creo que vamos a arrancar entonces por establecer una definición básica de lo que es el pecado. ¿Sí? Miren la verdad central con la que vamos a estar, si se quiere, jugando la noche de hoy. Afino el enfoque, me mantengo en el blanco. Esa es nuestra verdad central. Creo que la están viendo allí. Si están viendo la lámina, por favor, denme una señal para saberlo. ¿Están viendo la lámina? ¿Sí? Afino el enfoque, me mantengo en el blanco. ¿Qué es pecado? Pues, pecado literalmente es errar al blanco. Si nos vamos a ir al tecnicismo bíblico y todo lo demás, el término que se traduce pecado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el término hebreo, el término griego, los dos tienen el mismo sentido, es errar al blanco. Entonces, ¿qué es pecado? Básico, errar al blanco. Imagínense a un arquero de estos que van a lanzar la flecha y está apuntando hacia el blanco. Él no apunta hacia otra dirección. Si él llega cerquita del blanco, él sabe que falló, porque él no estaba apuntando para dar cerquita del blanco. Él estaba apuntando para dar en el blanco. Entonces, nuestra vida tiene que estar enfocada, tiene que estar diseñada para dar en el blanco. ¿Cuándo puedo decir que fallé? ¿Cuándo puedo decir que la embarré? Bueno, cuando fallé al blanco. En mi vida pasó algo que me hizo fallar al blanco. Esto nos obliga a una segunda pregunta. Entonces, si pecado es errar al blanco, entonces, ¿qué es el blanco? ¿Cuál es el blanco? Vamos ahora a analizar rápidamente cuál es ese blanco que debe definir nuestra vida. Vamos a definirlo. El blanco es nuestra razón de ser, es nuestro propósito, es aquello para lo cual el Señor nos creó y nos diseñó. Así que yo como persona tengo un blanco y debo perseguir mi blanco. Y cuando fallo a mi blanco, entonces puedo decir ciertamente fallé. Ahora pues, tengo que ver de qué manera corrijo el error. El blanco entonces es nuestra razón de ser, nuestro propósito. A mí a veces me asusta un poco hablar de eso del propósito, porque como que se ha utilizado mucho la idea del propósito para tantas cosas que la esencia del término se ha ido como perdiendo. El propósito, pudiéramos verlo desde dos perspectivas. Hay un propósito universal y hay un propósito individual. Todos estamos contenidos en el propósito universal. ¿Cuál es la razón por la que Dios creó a la humanidad? Eso te incluye a ti, me incluye a mí. Estamos todos metidos en esa licuadora. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios creó a la humanidad? Eso va a definir mi blanco, el blanco al que yo, por ser un ser humano, pertenezco. Pero el otro propósito es el propósito individual. Si afinamos más la lupa, ¿cuál es la razón por la cual Dios me creó a mí? Ese es el punto. Se cayó el audio. No, creo que salieron. Ojalá y no se haya ido en internet. Creo que sí, porque ya no me aparece en lista. Sí, como que se le cayeron. Hola, Luz. Ay, sí, ojalá y no. No, pero Samay Pero está. Samay está eso ahí. iba a decir. La esposa está, entonces no. Alguna falla tuvo él.
bueno, a veces se congela, ¿no? La imagen, creo. No, pero no, él no está en la lista, él se salió de la Ah, ok. reunión. Ok. Bueno, entendemos que en Venezuela la señal es un poquito dura, ¿cierto? Sí, pero Entonces, demos esperemos. unos minutos que el hermano pueda volver a entrar. Creo que se va a conectar por la de Miguel, la de la esposa. Ah, ok. Sí, ya lo tenemos aquí. Listo. Perfecto. Listo, Carlos, te vemos por la cuenta de Miguel. No me lo va a creer. Se cayó la conexión de mi computador y quedó la de Migueli. Me pasé la de Migueli, se cayó la de Migueli y volvió la nuestra. El diablo cochino. Son las cosas extrañas de la conexión aquí en Venezuela. Bueno, en esta vez están compartidas ahí en la computadora. Nos tienen a nosotros jugando aquí alrededor de la mesa. Pero bueno, les comentaba que el propósito, hay un alcance universal, es decir, es lo que nos incluye a todos como seres humanos, y un alcance individual. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de mí? Y vamos a definir eso bien, porque saben, a veces queremos meternos a todos en la misma licuadora y no funciona así el tema del pecado. ¿Por qué sé que me equivoqué? Bueno, porque erré al blanco. Ahora vamos a ver estos dos blancos. No sé si vamos a poder otra vez recuperar el tema de las láminas. Es posible. Tratando de recuperar las láminas. Sí, ahí va. Ahora mi conexión es inestable, pero creo que estamos todavía. Bien. En el propósito universal, Dios desea que todos podamos glorificar a Dios y desarrollar una íntima y eterna relación con Él. Ese es el propósito universal de Dios con toda la raza humana. Es decir, no hay propósito fuera de eso. Nadie pudiera decir, es que mi propósito es, no sé, adorar al sol. Pero no, tú no fuiste creado para eso. No, no. La raza humana fue diseñada para glorificar a Dios y desarrollar una íntima y eterna relación con Él. Todos entramos allí. Es así, es la licuadora. Sí, de nuevo lo perdimos. No, pero ahí está moviendo el mouse. O sea que sí está. Ok. Ya. Volvió. ¿Me escuchan, chicos? Creo, Esto está cómico, pero bueno, esperemos que ahora se llegue. Muy bien, les decía que el propósito universal. ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando? sí, señor. Sí. Sí, señor. Perfecto. Yes. Ok. Glorificar a Dios y desarrollar una íntima relación con Él. Ese es el propósito universal. Esa es la intención que Dios quiere que todos podamos de alguna forma desarrollar. Ahora, vamos a lo personal. La siguiente lámina está marcada por dos cosas: carácter y conducta. El carácter define el ser, lo que soy, y la conducta, lo que hago. Y ambas están relacionadas, pero saben, lo que me define a mí en mi propósito está marcado en estas dos cosas: el carácter y la conducta. Vamos a la pregunta de origen, al planteamiento de origen. Oye, acabo de cometer un error, ¿cómo hago para resolverlo? ¿Qué define ese error? Bueno, Dios puso en ti un temperamento, carácter. Puso en ti un temperamento. Todos nosotros tenemos un temperamento que nos identifica. Permítanme poner aquí en comparación a dos personajes bíblicos, Pablo y Pedro. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de los dos es más importante? Bueno, los paulinos me van a decir, Pablo tiene más epístolas escritas en el Nuevo Testamento que Pedro. Pues los que de alguna forma tienden más hacia Pedro, los petrarcas, creo que se llama la línea, pues van a decirme, no, Pedro es el fundamento. Realmente ambos fueron muy importantes en el plan de Dios, pero ambos eran totalmente distintos. Pedro era un hombre sanguíneo, su temperamento era sumamente explosivo, era un hombre que estaba en una situación difícil, le decía al Señor, Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre el mar. Eso no lo hubiera hecho ninguno de nosotros, salvo que en el grupo hubiera un sanguíneo como Pedro. El hombre era impulsivo, era explosivo. Como buen sanguíneo,
tenía una capacidad de arrastre tremenda. Era judío y su formación era absolutamente judía. Así que lo que se esperaba de Pedro era que él pudiera explotar su condición como judío. Él tenía un público de alcance, si lo quisiéramos ver así, que era la población judía, porque de ahí comienza la iglesia a tener su expansión. Se convierte Pedro, por su temperamento, en una autoridad para la iglesia del primer siglo en el contexto judío, y comienza a expandir Pedro también su territorio. Pero surge Pablo. Pablo era un hombre más formado, hombre colérico, el temperamento de Pablo, o sea, es decir, un tipo con un carácter firme, un hombre sin medias tintas, un tipo centrado, con una capacidad de argumentar tremenda, con una formación académica mucho más amplia, un hombre de mucho más mundo que Pedro, y ahora él toma el testigo que le da Pedro y lo lleva a una expansión misionera hasta lo último que pudo llegar del mundo. Griegos, romanos, judíos, a todos podía alcanzar el apóstol Pablo. Entonces, ambos tenían una importancia, pero tenían un carácter o una formación distinta. Eso definió un propósito individual, tanto en Pedro como en Pablo. Y eso mismo aplica a cada uno de ustedes, incluyéndome a mí también. Para que tengan una idea, para mí hay un propósito individual que es distinto al propósito, permítanme usar a Diana, que es la que conozco del grupo, pues distinto que al propósito que Dios tiene con Diana. Entonces Dios dotó de cualidades a Diana que yo no tengo. No sé si es el caso de Diana, pero saben, yo admiro a la gente que es capaz de trabajar con cositas manuales. Saben, que tú le das un papelito y de eso hace una figurita y decoran en las iglesias y los ambientes y para las escuelas vacacionales. Y son una maravilla. Yo soy terriblemente torpe con el uso de las manos para ese tipo de figuras. No nací ese día. Pero Dios dotó a la gente de distintas cualidades. En el carácter tenemos entonces el temperamento, la personalidad, que lo separo porque quisiera distinguir un poquito no solo los 4 temperamentos de la Jai, ¿se acuerdan? Plantea, sino también aquellos que son, tú sabes, más tranquilitos, más retraídos, más introvertidos, y aquellos que son un poco más extrovertidos y que les cuesta menos desenvolverse en público. Los conceptos de lo que hablábamos al principio. Tu carácter está definido por tus conceptos, aquello que tienes aquí acerca del matrimonio, de la vida, de la sexualidad, de la masculinidad, de la feminidad, de los conceptos que tú puedas haber definido a lo largo de tu vida, definen tu carácter, sostienen tu carácter. Tu trasfondo, yo vengo de un hogar donde papá y mamá eran cristianos, otros vendrán de un hogar de padres divorciados, otros vendrán de un hogar donde padres alcohólicos, X, o sea, distintas realidades. Ese trasfondo define tu carácter. La experiencia emocional o las distintas experiencias emocionales definen tu carácter. Y por supuesto, tu aptitud, con P, aquello para lo que estás capacitado, define tu carácter. Cada uno de los que estamos aquí somos distintos en esas categorías que yo acabo de nombrar. Ahora vamos a la conducta. Evidentemente, tenemos habilidades distintas. ¿Saben? A diferencia de todo esto que se plantea en algunos libros de autoayuda, tú puedes ser todo lo que quieras. Pero yo vengo a hacer un aguafiesta esta noche. Tú no puedes ser todo lo que quieras. No los voy a poner a ustedes, me voy a poner a mí. Si yo quisiera ser un Lionel Messi, no puedo. Ni por más que me esfuerce, ni por más que lo intente, pero créelo dentro de ti, sí, porque yo lo podré creer, pero no voy a ser nunca un Lionel Messi. ¿Por qué no voy a ser? Porque no tengo las habilidades que han hecho de Lionel Messi un Lionel Messi. No las tengo. Yo podré ser muy bueno en aquello para lo cual Dios me dotó. Entonces, mis habilidades me dan individualidad. A lo mejor dentro de ustedes hay algunos que son deportistas. Eso podrá definir para ti una habilidad. Otros serán artistas, cantantes, guitarristas, ejecutan algún instrumento musical. Otros son buenos enseñando. Eso define tus habilidades. Esas habilidades están constituidas o establecidas por los hábitos. Tenemos hábitos distintos. La formación académica, la formación familiar que cada uno de nosotros pudiera haber generado. Y la aptitud, esa con C,
que es aquello que me dispone a actuar. Muy bien, eso define quién soy yo en lo personal. Dios puede utilizar mi carácter, mi conducta, para que a través de eso pueda cumplir el propósito que Él ha diseñado para mí. ¿Algunos recuerdan Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo que ha pasado en tu vida que ha construido o constituido tu carácter, lo que pasa en tu vida que ha ido constituyendo tu conducta, Dios lo puede utilizar para que tú alcances el propósito que Él ha diseñado para ti. Esa es la idea. Y ese es tu blanco. Vamos a la siguiente lámina rápidamente. Y tiene que ver con esto. Vamos ahora a definir pecado con lo que hemos visto hasta ahora. Pecado, entonces, permítame mover mi imagen aquí que se me fue el mouse. Ajá. Muy bien. Sí. ¿No ha cargado ya? Bueno, no sé si ya les cargó la imagen, pero si no, se la voy a ir leyendo. La definición de pecado con la que nos vamos a quedar. Pecado es todo aquello que nos entorpece cumplir el propósito que Dios tiene para mí. Eso es pecado. Les dije, es importante que en nuestra madurez, nuestro crecimiento, seamos capaces de definir, no solamente de escribir. No podemos quedarnos con aquellas definiciones de los pequeñitos de pecado es decir mentira, pecado es robar, pecado es, y lo que estamos haciendo es describirlo. Ahora queremos definirlo. Pecado es todo aquello que entorpece cumplir el propósito que Dios tiene para mí. Chicos, ahora, desde esta perspectiva, tenemos que preguntarnos, ciertamente, ¿la estoy poniendo o no la estoy poniendo? ¿Estoy errando al blanco o no estoy errando al blanco? Porque si pecado es todo aquello que entorpece el cumplir el propósito que Dios tiene para mí, errar al blanco es cuando yo miro algo que me hace perder de vista el propósito, estoy pecando. Sin querer, hemos definido el concepto de santidad. Saben que es otro concepto muy complejo. Si ustedes ponen en Google santo, se sorprenderán si le dan al botoncito de imagen, las imágenes que aparecen. Si a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí, pues en algún momento no quisieron ser santos porque lo primero que le venía a su cabeza era esas imágenes de esos personajes de la iglesia en la que los tipos están como colgados en un sitio, todos con una cara larga, triste. No hay un santo riéndose. Eso no existe. No hay un santo con colores. No hay un santo que aparezca. Todos los santos salen con cara larga, llorosa, sufriendo. Y eso nos ha llevado a nosotros a definir santidad como sufrimiento. Y al fondo, si santidad es sufrir, ninguno de los que estamos aquí queremos ser santos. Sin querer, llegamos al concepto, a la definición de santidad. Santidad es apartar de mí todo aquello que me entorpece cumplir el propósito que Dios tiene para mí. Eso es santidad. Cuando yo soy capaz de apartar lo que me está entorpeciendo alcanzar el propósito, entonces estoy caminando en santidad. Cuando Pablo le dice a los tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación, está diciéndoles, la voluntad de Dios para ustedes es que sean capaces de identificar lo que les está haciendo perder la vista del blanco e irlo quitando. Quítenlo. Esa es la idea aquí. No recuerdo quién de los que comenzó al principio de la transmisión hizo el comentario de que el error es parte de la humanidad, es humano, y eso es verdad. De nuevo lo perdimos. Yes, sir. ¿Volví? Bien. Creo que volví. Eso fue rápido. He vuelto. Miren, yo estoy más duro que Terminator. Caramba, he vuelto. No sé si... Pues entonces hemos dicho que santidad es apartar de mí todo aquello que me entorpece el alcanzar el propósito que Dios tiene. Escuchen bien, porque hemos tratado de establecer dos definiciones que son determinantes. Muchachos, se espera de ustedes. Voy a hablar de jóvenes grandecitos, muchachos grandes.
la generación que ustedes representan, yo no sé quién es el que más edad tiene del grupo, ¿no? No lo voy a poner en esa embarazosa necesidad de tener que identificar quién es el mayor de ustedes. Yo tengo 44 años, así que creo que soy el mayor del grupo. Creo que vi a Daniel por allí, Daniel Ramírez. Sí, Daniel Ramírez, creo que Daniel Ramírez está por ahí punteando. Creo que tiene como 47, 48 años, no sé. Ya tiene Daniel. Pero permítanme ponerme como ejemplo. Yo tengo 44 años. Cuando yo tenía la edad de muchos de ustedes, no tenía acceso ni a la cuarta parte de la información que ustedes manejan hoy. Ni a la cuarta parte. Yo crecí, 44 años, también soy un viejo, soy un tipo joven. Pero yo crecí en una generación que no tenía en la adolescencia internet, eso no existía. Ustedes sí tienen una autopista de información tremenda que es la internet, que es todo lo que está, lo que gira en torno a la web. Se fue otra vez, pero diría él volverá. Ajá, Diana, estás hablando de mí. Uf, Miren, me chicos, equivoqué. te agarré, pero en el acto. Ahí está. Chicos, esta es la realidad venezolana, ¿vieron? Nosotros nos conectamos así. Ya aquí en Venezuela estamos acostumbradísimos a que las conexiones se hacen así por pedacitos. Pero bueno, dentro de todo, créanme, se ha portado bastante bien la internet para nosotros aquí. Les planteaba la necesidad entonces ahora de ustedes, muchachos, de poder ser capaces de filtrar toda la información que les está entrando a través de los distintos medios. Son una generación que tiene mucha información con pocos filtros. Necesitan ustedes establecer los filtros. ¿Cuáles son los filtros? Los conceptos adecuados. Ustedes necesitan aprender a definir adecuadamente los conceptos que son importantes. El concepto de pecados es necesario que ustedes lo definan bien. No puede seguir siendo pecado simplemente el acto. No lo podemos seguir describiendo. Hay que aprender a definirlo. Permítame poner un ejemplo gráfico de esto. Miren, la cosa es... Ya me estoy asustando. ¿Ya? Porque una computadora entra, la otra sale. Ya la cosa está extraña. Estamos los dos, mi esposa está justo al lado de mí con otra computadora y estamos jugando la candelita con las conexiones. Les decía que permítanme ponerles un ejemplo rápido de este tema de los conceptos. Algunos de ustedes podrán decir, hermanos, yo estoy luchando porque ayer vi una imagen pornográfica. Saben, creo que uno de los grandes problemas de la iglesia, creo que lo ha ido superando en estos últimos años, de la iglesia en general, ¿oyeron? Es que nos ha costado hablar de ciertos temas que son escabrosos. Y la sociedad no está escatimando esfuerzos. Ahorita hubo la gran marcha por en la identidad de género, y detrás de la identidad de género hay una cantidad de cosas más complejas que se están exponiendo sin ningún tipo de pudor. Pero nosotros en la iglesia todavía estamos discutiendo si pene se puede decir desde el púlpito o no se puede decir desde el púlpito, porque pene es una palabra muy complicada, es muy gráfica, pero en el mundo la gente de afuera está haciendo desastres por eso. Chicos, el pecado no es que ayer hayas visto una imagen pornográfica. Eso sería describir el pecado. Pero si definimos el pecado, que es todo aquello que me lleva a agarrar al blanco, más que ver una imagen pornográfica, yo tengo que ser capaz de llegar a qué es lo que me está llevando a mí a sucumbir ante esa debilidad. Tengo que ir más allá, porque no es la imagen pornográfica simplemente, es aquello que me está llevando a desviar mi mirada del blanco. ¿Será que no he identificado el blanco? ¿Será que necesito entender que realmente Dios tiene para mí un blanco? Hay un propósito de Dios para mí. Yo tengo el valor y he sido diseñado y estoy acondicionado perfectamente por Dios para alcanzar un blanco. ¿Será que ese es el problema? Que no lo tengo identificado. Entonces, el problema no es que ayer vi una imagen pornográfica. El problema es que hay algo en mí que me está haciendo sucumbir ante
esa tentación que se me está presentando. Porque, ¿saben? No podemos eliminar todas las cosas que me van a ofrecer ese tipo de imágenes. Es complejo, es muy complejo. No me puedo meter en una cápsula. Alguien pudiera decirte, mira lo que vas a hacer, entrégale el teléfono a tu mamá, cero conexión a internet, te vas a desconectar del mundo y listo, y no vas a ver nunca más una imagen pornográfica. Te metes en una caja de plomo para que no tengas acceso a una visión del mundo que te rodea. Pero entonces tu mente va a comenzar a fabricar lo que tus ojos no pueden ver. Pero hay un problema interno. Esto es importante entonces, que definamos o que veamos el pecado desde el punto de vista de su concepto. Santidad es apartar de mí todo aquello que entorpece cumplir el propósito que Dios ha diseñado para mí como persona individual. Y esto también nos va a ayudar a dejar de preguntar por tantas cosas. Es característico, yo era así, que uno pregunte, mira hermano, ¿y por qué fumar es malo? ¿Por qué tomar es malo? ¿Por qué bailar es malo? ¿Por qué mirar es malo? ¿Por qué hacerse un tatuaje? ¿Por qué sacarse los dientes? ¿Por qué? Mano. Entonces, termina la iglesia haciendo una lista interminable de pecados conductuales interminables que lo que pretenden es caracterizar el pecado, describirlo. Revisa tu propósito. Y si lo que estás viviendo en este momento entorpece tu propósito, está mal, tienes que quitarlo. Así para otro esté bien, para ti está mal, tienes que quitarlo de tu vida. Bien, chicos, quiero hacerles una pregunta y quiero motivarlos a que en este momento se tengan. Sí, Mille, pásanos el archivo, porque creo que cada vez que intentan compartir es que está afectando la conexión. Entonces, pásamelo al correo y nosotros compartimos. Ya te lo está pasando, Diana. Migueli te lo está pasando, ¿ya? Migueli te está pasando esto, no lo vamos a compartir nosotros más, a ver si es eso. Vamos a dejar la computadora lo más tranquila posible, no la vamos a tocar más. Y vamos a tratar de que la cosa se mantenga. Yo les voy echando el cuento y Migueli ya le va a pasar a Diana el archivo y a Diana, a través de Diana, van a tener acceso a él. Eso es de ustedes. Después igual Diana se los puede pasar a todos por correo, se los pueden compartir, los pueden hacer con ellos lo que ustedes quieran, ¿bien? Eso es para ustedes. Quiero que piensen en este momento. Tomemos unos minuticos solamente para poder pensar en esto. ¿Qué está entorpeciendo mi propósito en este momento? ¿Qué me está entorpeciendo? ¿Qué cosas en mi vida? Y revisemos las dos cosas que planteamos al principio. Carácter y conducta. Carácter y conducta. Tú conoces tu temperamento. Tú conoces cuáles son tus habilidades. Tú sabes también cuáles son tu influencia social, de dónde vienes, cómo era tu familia y cómo la conducta intrafamiliar ha afectado tus conceptos, tu manera de ver la vida, tu manera de ver la familia, tu manera de enfrentar los problemas. En una visión muy rápida, ¿cómo o qué cosas en este momento en tu vida te están afectando para alcanzar el propósito que Dios tiene para ti? Dios tiene un propósito para ti. Debes preguntarte entonces, 1, ¿sé cuál es mi propósito? ¿Por dónde van mis tiros? ¿Hacia dónde apunto yo? 2, ¿qué me está molestando? Yo no sé, quiero darles unos minuticos para que analicen esto. Y de alguna forma podamos compartir brevemente. Si alguno identifica algunas cosas, por supuesto va a compartir lo que ustedes consideran que puede compartirse a través de este medio. Pero me gustaría hacer un alto hasta ahora, porque es necesario que revisemos prácticamente estos conceptos, estas definiciones en nuestra vida diaria. Así que tomen unos minuticos allí para pensar qué pudiera estar entorpeciéndoles el cumplimiento de su propósito y lo compartamos rápidamente para continuar con la última parte que tiene que ver con qué vamos a hacer ahora que hemos desviado la mirada del blanco. Imagino que están pensando. Ok. Si identificaron algunas cosas, ténganlo allí. Ténganlo allí en su mente, o si algunos vi que algunos estaban tomando nota, escríbanlo allí. ¿Qué cosas pudieran estar entorpeciendo el cumplimiento de mi propósito? Otro concepto que nos complica mucho la vida cristiana es el concepto de los dones. Y está vinculado con la misma dinámica
pecado, santidad, y ahora hablemos un poquito de los dones. Porque el don está vinculado con mi propósito. Si no tengo identificado eso, entonces no sé si estoy errando al blanco o estoy tirando por otro lado o qué es lo que estoy haciendo. Si no sé para dónde voy, ¿cómo sé que llegué? Dijo un dicho por allí, ¿no? Pero la intención es esta. Saben, el don está directamente relacionado con las habilidades que Dios ha puesto en mí y también con los gustos y las inclinaciones que Dios ha puesto en mí. El don no es una cosa desconocida para mí. Saben, hay capacidades tremendas, hay gente que las tiene y uno ha categorizado en grandes grupos el tema de los dones, ¿no? Servicio, enseñanza, liderazgo, 3, 4 cosas ahí gráficas. Y cuando a ti te preguntan cuál es tu don y no tienes nada que responder, tú respondes servicio, que esa siempre va bien. Sea lo que sea que tú hagas, encaja en el marco del servicio. Entonces, siempre que tú respondas servicio, respondiste bien. El tema aquí es que yo para tener la capacidad de saber cuáles son mis inclinaciones, qué es lo que a mí me gusta hacer. ¿Saben? Dios me dio a mí mis inclinaciones prácticas. Al que tiene habilidad para el deporte, permítame decirle, Dios le dio esa habilidad. Al que le dio oído musical, Dios le dio esa habilidad. Ustedes no lo conocieron, en Venezuela hubo un gran músico, el padre del sistema de orquesta, José Antonio Abreu. Él definía la música de dos formas, o dos vertientes que desembocaban en la música. Él decía, para la música se necesita talento y práctica. Y el talento lo llamaba la musa, de los griegos, no sé si recuerdan la musa, le suena la musa. Saben, él dice, el que no tiene la musa puede fajarse a estudiar, pero si no tiene la musa, no va para ninguna parte. La musa es una habilidad natural. Y saben, Dios te la dio. Así que yo admiro a los músicos, porque los músicos vienen con un diseño de fábrica para poder desarrollarse en el instrumento, en la voz, en lo que sea que el Señor le haya dado en esa área musical. Así que Dios te dio una inclinación, Dios te dio un talento, Dios te dio preferencias que definen cuál es el don que Él quiere que tú desarrolles y de qué manera quiere que lo desarrolles. Hay personas que son tremendamente habilidosas mentalmente. Posiblemente Dios quiere que tú seas uno de esos que se va a parar en escenarios a defender la fe de una forma práctica, de una forma profunda. Eso no es para todo el mundo, ni por más que estudies. Eso no es para todo el mundo. Ahora, mi don, de alguna forma, va a definir mi blanco. Apunto hacia el blanco. ¿Cómo sé entonces que la estoy poniendo, que la estoy embarrando para usar las palabras que ustedes usaron al principio ayer? Esas no son mías. Yo estoy repitiendo. Si algo aquí inapropiado, reclamen al que comenzó. Quiero plantearle dos cosas. La primera, Dios dio un sistema interesantísimo. Chicos, el pecado es parte de la dinámica humana. Y aun cuando pueda sonar terrible esto que voy a decir, mientras que estemos en este cuerpo que está aquí, mientras que seamos seres humanos, el pecado continuará siendo un enemigo a vencer. Yo quisiera decirles a ustedes, miren, después que ustedes llegan a Cristo, el pecado es un enemigo vencido. Y el que peca después de cristiano es porque no es salvo. ¡Wow! Sería tan interesante que funcionara así, pero no es cierto. Voy a meter aquí en lío a todo el mundo. Todos los que estamos en este foro, todos hemos pecado, todos. Y en este momento el pecado constituye una lucha para todos los que estamos aquí, incluyéndome, para todos. Resulta ser que para sus pastores, líderes, las personas que ustedes ven y dicen, caramba, ¿quién puede llegar a ese nivel espiritual? Esa persona también está luchando contra el pecado. Y les voy a dar dos versículos bíblicos que son determinantes para esto que les estoy diciendo. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Interesante que Pablo le decía a los romanos, todo el mundo aquí ha pecado. Aquí no hay tutía. Es como que yo les diga, no existe en el mundo un perro que maulle,
Esos casos que ustedes ven por YouTube, mira, se consiguió un perro por allá que el tipo maulla. No, hombre, eso es mentira. Porque va contra su naturaleza. Los perros no maullan, los perros ladran. Punto. Pablo se atreve a decirle a los romanos, no existe un ser humano que no haya pecado, porque el pecado es parte de la naturaleza humana. Oh. Así que, ciertamente, el título de este webinar, que es, pues la embarré, me equivoqué y ahora ¿qué hago? ¿Saben? Es un título que nos atañe a todos, incluyendo a los líderes de su iglesia, incluyendo a los líderes. Continuamente nosotros tenemos que revisar todos qué hacer, porque hay cosas que nos están distrayendo del blanco y tendemos a quitar la mirada del blanco. Lo que me afecta a mí posiblemente no es lo que te afecta a ti. Y lo que te afecta a ti a lo mejor no es lo que me afecta a mí, pero todos estamos en una lucha. Porque el pecado es parte de la naturaleza humana. Cuando llego a Cristo, ciertamente tengo un cambio de condición en Cristo, pero la dinámica del pecado sigue siendo un problema. Y ahora escuchen esto, 1 de Juan 1:8. Si decimos que no cometemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Está refiriéndose a Cristo, ¿no? Si yo digo que yo no peco, y está hablando a la iglesia, del Asia Menor, a la iglesia, le dice, si nosotros como cristianos decimos que no pecamos, estamos diciéndole al Señor mentiroso, porque Él estableció un sistema para que podamos salir del pecado, nosotros los cristianos, y lo ha diseñado porque Él sabe que nosotros seguimos bregando con el pecado. Así que dejémonos de tonterías. Todos aquí estamos luchando contra el pecado. Todos. De distintas formas, hay cosas que a ti y a mí nos desvían la vista del blanco. En ese sentido, quiero que sepan esto. Dios estableció un sistema, porque ahora vamos a afinar nuestra puntería. Yo vi en estos días a alguien que practica tiro al blanco, tiro de flecha, ¿no? Eso es una cosa tremenda. Detrás de él hay alguien que le va apuntando la velocidad del viento, va hablando del enfoque, el tipo le está planteando coordenadas. Es una cosa sumamente tecnológica, no es estira el arco y zúmbale, ¿no? Esto tiene una ciencia. Y lo que me llamó la atención de ellos es que el tipo tiene que concentrarse. La vista de quien está lanzando la flecha no se desvía nunca del centro del blanco, pero necesita continuamente estar enfocando el blanco donde va a disparar. Continuamente lo está haciendo. Y mientras hay otro que está haciendo mediciones y todo lo demás, él está enfocando continuamente la posición de su flecha con el centro. Vamos ahora nosotros a enfocar nuestro blanco. ¿Saben qué? Ya nos dimos cuenta, la embarramos. Yo me acabo de dar cuenta que volteé el arco y disparé para otro lado. Y si sigo apuntando cuando estoy disparando, no le voy a dar al centro nunca. ¿Qué hago para corregir? Bueno, 3 palabras aquí que son claves. Anótenlas en sus mentes, pues se le vamos a presentar en la lámina, pero nos da miedo volver a compartir la imagen. Salvo, santo, sabio. Salvo, santo, sabio. ¿Ok? Estas 3 palabras son determinantes. Salvo, santo, sabio. ¿Por qué? Probablemente el problema con el que yo estoy luchando hoy no sea el problema de la pornografía. A lo mejor el problema ni siquiera es el problema del consumo de alcohol, las malas amistades, la novia no cristiana. Póngale el título a eso que usted quiera. El problema es que le estoy pidiendo santidad a alguien que no es salvo. Hay una relación progresiva en estas 3 palabras que les acabo de decir. Lo primero que Dios espera de ti es que seas salvo. Y aquí es una pregunta que va para ti y la tienes que responder tú. La pregunta es esta: ¿realmente tú has tenido un encuentro personal con Cristo? Tienes que responder a eso. Si tú no has tenido un encuentro personal con Cristo, estás tratando de luchar contra un pecado sin las herramientas necesarias para vencer. Necesitas ser salvo. Y la salvación
pues es el paso número 1 para poder vencer al pecado. Para ti hay un término. Para cada una de estas palabras voy a decir un término que es el que le aplica. Para el tema de la salvación, el término que aplica es arrepentimiento. Necesitas arrepentirte. Punto. Si no has tenido un encuentro personal con Cristo, necesitas tener un encuentro personal con Cristo. Y eso solamente lo sabes tú y el Señor. Rápidamente, antes que el tiempo nos termine de comer, yo quiero plantearles una anécdota personal. Yo crecí como cristiano, ya les dije, mi papá pastor, vengo en una iglesia, siento que fui pastoreado toda mi vida, excelentes pastores, los que yo puedo tener en mi memoria, me recuerdo, tengo pastores que fueron excelentes. Quiero decirles algo. Perfecto, Diana, gracias. Qué bueno, chéverísimo, chéverísimo. Ahí está nuestro enfoque. Salvo, santo, salvo. Les comentaba pero yo tenía muchas preguntas sin responder. Yo sentía que la iglesia no me las estaba dando. Había cosas que me costaba comprender y fui a la universidad, yo estudié procesos químicos y cuando comienzo a estudiar procesos químicos me conseguí con un profesor ateo que el tipo se sentó conmigo, me ayudó en una cantidad de cosas en la vida y me dio algo que la iglesia no me estaba dando. Me dio respuestas. Y este tipo, en sus respuestas, me llevó a sentir satisfecho en una cantidad de interrogantes que tenía, pero él me demostró en su concepción la no existencia de Dios. Yo nunca dejé de ir a la iglesia porque en la iglesia estaban mis amigos. Todos mis amigos estaban allí. Mi vida giraba en torno a la iglesia. Yo tenía, vamos a decirlo así, cierto liderazgo dentro de la iglesia, con los jóvenes, con las distintas actividades en las que yo estaba incluido. Así que yo nunca dejé de ir a la iglesia. Pero a esta altura de mi vida yo puedo decir que en esa etapa yo fui un ateo evangélico. Eso puede existir. Yo era un ateo evangélico. Yo iba a la iglesia, me congregaba, yo iba los domingos, cantaba, ¿saben? Y yo no soy muy melómano, pero me parece que hasta levantaba las manos y adoraba al Señor los domingos. Pero en el fondo de mi mente, en mi corazón, Dios no existía. Tenía más respuesta para demostrar la no existencia de Dios que para demostrar la existencia de Dios. Y crecí en un hogar cristiano. ¿Saben? Yo tuve que revisar mi salvación. Porque el tema es que no había tenido un encuentro personal con Cristo. Yo crecí en una iglesia y pensé que eso era suficiente para poder ser salvo. Y no me dio respuesta. El cristianismo no me había dado respuesta. Cuando yo tuve un encuentro personal con Cristo, comencé a tener respuestas. Y ahora, hoy puedo decirle, wow, qué error el ateísmo, qué ciego el ateo. Pero el punto 1, el punto de arranque, es la salvación. Les tengo allí en la lámina que acaba de dejarnos Eliana, Hechos 2:38. Bueno, el mensaje de Jesucristo, el de Juan el Bautista antes de Jesucristo, de Pedro, de los primeros discípulos, del apóstol Pablo y hasta el final, el mensaje del Nuevo Testamento es arrepiéntanse. Y arrepentirse quiere decir cambia tu mentalidad. Necesitas cambiar tu manera de pensar, simplemente. Cambia tu manera de pensar. Es un giro de 180 grados. Necesitas cambiar tu manera de pensar. Así que si estás luchando con el pecado, pero no has tenido un encuentro personal con Cristo, ese es tu punto de arranque. El arrepentimiento es para aquel que aún no es salvo. Y no te dejes engañar. No es cuán asiduo eres a la iglesia. No es de qué familia vienes. No es qué tantos versículos conoces de memoria. Porque yo sabía muchísimos. Pero tenía más argumentos para defender el ateísmo que para defender la existencia de Dios. Así que chicos, revisen ese aspecto. Porque pudiera ser el punto 1. Estamos afinando el enfoque. ¿Cómo estoy yo en torno a mi salvación? ¿Realmente he tenido un encuentro personal con Cristo? ¿Sí o no? Y miren que no les he preguntado, ¿viste ayer pornografía? ¿Cuándo fue la última vez que entraste a una página que no tenías que haber entrado? No estamos hablando de eso. En tu relación con el Señor, ¿realmente tú has entregado el control de tu vida a Cristo? No te estoy diciendo si crees o no crees, sino ¿es Cristo el Señor de tu vida?
Esa es la pregunta. Si es así, si la respuesta a esta primera pregunta es positiva, paso 2, santo. Y el dibujito que ven allí es un jabón, porque el Señor nos dio un jabón maravilloso ahora para los santos. Para el salvo la palabra, o para el que necesita salvación, la palabra es arrepentimiento. Pero para el que está trabajando con su santidad, la palabra es confesión. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. La confesión no es otra cosa que pararse y decirle al Señor, Señor, estoy luchando con esto. Necesito tu ayuda. Sin pelos en la lengua, sin medias tintas. Señor, estoy luchando con esto y necesito tu ayuda. Esto es un tema puntual. A mí me gusta ilustrarlo de esta forma. Saben, yo troto en las mañanas, antes de la cuarentena y todo este aroma del coronavirus, yo trotaba en las mañanas. Es un parque que está cerca de una zona militar aquí en Caracas. Y es un sitio muy boscoso. Y una vez estaba trotando y se me metió un animalito en el ojo. Y yo seguir, pero tuve que parar la carrera inmediatamente. Me devolví hasta mi casa para poder sacarme la basurita en el ojo, porque ese animalito en el ojo no me permitió avanzar. ¿Saben? La confesión es eso, que yo pueda identificar el pecado en mi vida de tal forma que no dé un paso más hasta que yo no le diga al Señor, Señor, tengo una basura en el ojo que no me deja avanzar. Ahora sí. Padre, estoy luchando con el tema de la pornografía. Ese es el tema que me tiene loco. Sácame esa basura que está en el ojo. Primera de Juan 1:9 dice que Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. La confesión es decirle al Señor las cosas tal cual están ocurriendo. Y saben, cuando yo le digo al Señor las cosas como están ocurriendo, necesito llenarme de sinceridad y decirle al Señor, ¿sabes, Señor? El problema con la pornografía es que me gusta y necesito que me dé fuerzas para poder superarla. Necesito que me dé fuerza para superarla. El problema con estos amigos es que me arrastran cada vez que hablan conmigo y necesito que me des fuerza para poder poner un alto en esta relación. Señor, el problema de esa chica que no es cristiana o ese chico que no es cristiano es que, bueno, me mueve el piso, ¿qué vamos a hacer? Yo necesito tu fuerza para poder darle un alto a esta situación. Entonces, la santidad me lleva a la confesión. Y lo último, que es el ser sabio, que es al ideal al que queremos llegar, pues tiene un término también para esto, es la transformación. Se espera de mí, entonces, que yo transforme o renueve mi manera de pensar. Romanos 12:2 dice así, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es decir, yo podré ver con claridad el blanco al que estoy apuntando, en la medida que no me conformo al siglo presente, sino que comienzo a dejar que la palabra de Dios transforme mi manera de pensar. Eso me va a dar sabiduría. Es la capacidad de poder decir, esto está mal, debe salir. Esto está mal, debe salir. ¿Y por qué está mal? Bueno, porque la palabra de Dios me dice que está mal. Esto está mal, debe salir. Chicos, el enfoque entonces, o afinar mi enfoque, me tiene que llevar en este momento a revisar mi salvación. ¿He tenido un encuentro con Cristo o no lo he tenido? Esa respuesta es muy, muy personal. Si lo he tenido, entonces tengo que detenerme y confesar mi pecado. ¿En qué punto estoy? Señor, yo estoy luchando con esto. Lo estoy poniendo delante de ti. Yo estoy luchando con esto. Señor, ¿sabes? Esto me está quitando el foco del blanco. No puedo ver el blanco porque hay situaciones con las que yo no he podido avanzar. Cada vez que pasa tal situación, mi vista se va y pierdo el enfoque del blanco. Y una vez que confieso mi pecado, comienzo a caminar hacia la madurez cristiana, hacia esta vida sabia
que ya es capaz de decir, no voy para allá, porque si voy, pongo en peligro mi blanco. Yo no hago esto, porque si lo hago, pongo en peligro el blanco. ¿Sabes? Yo no voy a hablar eso, porque si lo hablo, pongo en peligro el blanco. Y comenzamos a desarrollar una vida sabia. Ese es el ideal para todos ustedes. ¿Se puede? Sí, claro que sí. El Señor nos dio los medios. Leí en estos días en un proverbio hindú la siguiente frase. No te ahogas por caer en el río, sino por quedarte hundido dentro de él. Interesante, ¿no? El problema del pecado no es que hayas caído, sino que no te levantes. Levántate, revisa tu condición. ¿Sabes, Señor? Yo no he tenido nunca un encuentro personal contigo. Sincérate. Entonces tendrás que arrepentirte y decirle, Señor, aquí estoy, soy pecador, necesito que tú me perdones. Si eres salvo, pero estás bregando con un pecado, con un tema que no has podido quitarte de encima, entonces necesitas apelar a la confesión. Señor, esta es mi realidad. Estoy luchando con esto y no he podido vencer. Necesito que tú me ayudes a vencer. Y en la confesión no solo hay perdón, sino que hay avance. ¿Me permites un último paréntesis con el tema de la confesión? Santiago 5:16 dice: confiésense unos a otros vuestras faltas para que sean sanados. Hay momentos en los que yo necesito acudir a un líder, a alguien de confianza que tiene autoridad espiritual para mí, para poder decirle, ¿sabes? Ya yo confesé delante del Señor para perdón, pero ahora necesito hablar contigo para sanidad. Necesitamos buscar ayuda. Y no hay peor mentira del diablo que esta. Hacerte creer que tú puedes solo. No. No, Señor. No tienes por qué poder solo. Si yo puedo llamar a alguien y decirle, ¿sabes? Quiero confesarte esto. Yo estoy luchando contra esto. Ayúdame a orar. Ayúdame a no caer de nuevo. ¿Qué puedo hacer? ¿Saben? Cuando nos unimos, la iglesia realmente comienza a ser una sociedad restauradora. Y después juntos vamos construyendo para nuestra sabiduría, nuestra vida madura. Esa vida capaz de decir, esto no me conviene, lo quito. Esto no me conviene, lo quito. Así que, chicos, si vamos a la última lámina, tiene la verdad central. Diana, no sé si nos ayudas. Ahí está. Afino el enfoque, me mantengo en el blanco. Afino el enfoque, me mantengo en el blanco. Chicos, pecado es error al blanco. El blanco es lo que Dios te diseñó y te capacitó para ser y hacer. Santidad es tener la capacidad de quitar lo que me desenfoca, lo que me quita de ese camino, del propósito de Dios. Y lo que se espera de mí es que afine el enfoque y pueda mantenerme en el blanco. Pues este es el momento entonces de que interactuemos y hablemos de aquellas cosas que pudieran estarles incomodando en este momento. Que el Señor les bendiga mucho y espero que pues esto pueda servirles para que afinen su enfoque y se mantengan en el blanco que Dios tiene para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, chicos. Gracias, pastor. La verdad que qué bendición escuchar eso. Y vamos a, antes de finalizar, vamos a dar tiempo de preguntas y respuestas. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud que quiera compartir y hacer, es el tiempo. Entonces, es el tiempo que pueda preguntar si tiene alguna duda de algo y el hermano nos pueda responder. Carlos, ¿no? ¿Sí me oyen? Hay chicos que piensan que porque cayeron en X pecado, ya no merecen ser perdonados por Dios y de hecho sienten que su salvación ya está perdida. O sea, ¿cómo hacemos para
poder ayudar a estos chicos, uno como líder, para poder hacerles entender que no, que porque hayas pecado, sí, está bien, pecaste, pero la solución no es que hayas pecado y quedarte allí, sino salir de eso. Pues yo creo que hay dos ejemplos en la Biblia que son claves. ¿Saben? Yo soy un admirador de David, del rey David. Les voy a decir por qué. David es un tipo humano y la Biblia no le escondió a David sus defectos. Miren, y hay jóvenes que han hecho cosas terribles, pero David hizo una cosa terrible, una que quedó registrada en la Biblia, pero no se crean que eso fue lo último que hizo David, digamos negativo, ¿no? Pero Dios lo perdonó. ¿Qué fue lo que perdonó Dios de David? Salmo 32. Dice así: mi pecado te declaré y no escondí la iniquidad de mi pecado. Listo. Confesión, confesión. Entonces, es importante que todos sepamos, no nada más los muchachos que están en el foro, ni este joven particular que pudiera estar planteándonos, Diana, no sé si es un caso hipotético, Diana, pero, ¿saben? Es un caso tan común que es tirar una piedra al piso, ¿no? A alguien le vamos a dar. Porque es que es tendencia a creer que somos tan malos y lo que hicimos es tan terrible que seguro Dios eso no lo perdona. Dios no perdona la pornografía. Dios no perdona la homosexualidad. Dios no perdona los que son los que están tal vez más en auge por todo el exceso de información que tenemos en el mundo que nos rodea y la falta de información que tenemos dentro de las iglesias. Eso ahorita está causando un daño serio. Pues no hay un pecado que sea tan grande que Dios no pueda perdonar. Y eso es importante que esa persona lo vea. Lo otro que es importante, Diana, que vea es que lo que yo soy en Cristo no fue algo que yo gané. La salvación yo no la tengo porque me la merezco. El hecho de ser, o el derecho de ser hecho hijo de Dios, Juan 1:12, no es algo que yo tenga porque me lo merezco. Fue un regalo. Puede ser una expresión que en Caracas es un poco fuerte, pero la tengo que usar porque es la que aplica. Yo soy hijo de Dios y yo tengo la salvación porque a Dios le dio la gana de dármela. No hay otra opción, no hay otra realidad. Dios quiso darme. Es un regalo por gracia. Él quiso. Ahora, no hay nada tampoco que pueda llevarme a desmerecer ese regalo de Dios para mi vida. Cuando nosotros somos capaces de entender eso, que no hay nada que pueda llevarme a desmerecer lo que el Señor me regaló, me dio, porque a Él le plació dármelo. Entonces ahora vamos a trabajar en mi reconstrucción, porque lo que Dios quiere es que yo no me quede tirado allí. No existe un pecado tan grande que vaya por encima de la gracia de Cristo. Yo tengo un hijo de 10 años. El tipo es un personaje. Él es un personaje. Ahora, Alejandro tiene cosas buenísimas. Es mi hijo. Cuando estaba recién nacido, a mí me tocó cambiar pañales. No sabía lo que era cambiar un pañal. Nunca había cambiado un pañal en mi vida. Yo soy el menor de mi familia. Así que no tuve hermanos menores a que cambiarle pañal. Así que Alejandro fue mi primera experiencia. Y cuando Alejandro nos llegaba con una diarrea de esas terribles, discúlpenme lo grotesco que estoy diciendo con el ejemplo, yo tenía que cambiarlo igual. No quería tocarlo, pero tenía que cambiarlo. Y me tocaba cambiar pañales con el niño sucio, muy sucio. Y saben, con todo el que estaba sucio, muy sucio, yo nunca dejé de amarlo. Y le cambié el pañal porque lo amaba, no tenía otra opción. Saben, creo que por más sucio que lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos va a atender porque nos ama. No hay pecado que esté por encima del amor de Dios hacia nosotros. No existe eso. Si entendemos eso, Diana, podemos salir adelante. No hay pecado que esté por encima del amor de Dios hacia nosotros. Y la consejería de ustedes como líderes debe girar en torno a eso.
no a condenar, sino a que todos podamos entender que no hay pecado que esté por encima del amor de Dios hacia nosotros. Ustedes también luchan contra el pecado. No sé, Diana, si te respondí. Pregunta nuestro amigo Alexander, ¿qué hizo Dios para perdonarme? ¿Qué hizo Dios para perdonarte? Sencillamente tomó la ofensa que tú y yo le hubiéramos podido causar. ¿Saben? Cuando yo peco, estoy levantando mi brazo, mi mano contra Dios. Yo ofendo directamente a Dios cuando hierro al blanco. Permítanme usar algo que creo que en Colombia está muy fuerte también. Aquí en Venezuela, tal vez ahorita bajó un poco el auge de esto, pero sé que en Colombia ahorita ha estado terriblemente fuerte este tema. El tema de la identidad de género ha estado tan complejo en estos días. Ha arreciado esa agenda homosexual. El homosexualismo es una forma de decirle a Dios, tú te equivocaste conmigo. Yo no debía haber nacido hombre. Yo tenía que haber nacido mujer, o el caso contrario, en la mujer, ¿no? Yo estoy culpando a Dios de la realidad mía. Entonces siempre el pecado es eso. El pecado siempre es levantar mi puño en contra de Dios. Dios, en su infinito amor, ¿sabes? Capaz de pararse ante mí, que soy pecador, y decirme, yo he decidido no tomar en cuenta tu ofensa hacia mí. Eso es amor. ¿Qué hizo el Señor para perdonarme, Alexander? Para perdonarte. Te amó tanto que decidió pagar el precio de tu pecado y de mi pecado. Es una cosa tremenda. Te amó tanto que, siendo él el ofendido, la paga de tu pecado y el mío es la muerte. Pero el regalo de Dios para ti y para mí es la vida eterna en Cristo Jesús. Cristo murió en tu lugar. Entonces, al morir en tu lugar, Alexander, el Señor no solo perdonó tu pecado, sino que llevó las consecuencias de tu pecado. En la cruz, el Señor llevó la vergüenza de tu pecado y el mío, ¿no? De nuestro pecado. Y el Señor también llevó el dolor de nuestro pecado. Así que no tenemos que cargar ni con la culpa, ni con la vergüenza, ni con el dolor. El Señor lo llevó todo ahí en la cruz. Murió por ti y demostró un amor por nosotros tremendo. Eso fue lo que hizo el Señor. Ok, pregunta Yao o Elkin. ¿Por qué Dios se ha convertido como alguien más de la historia pasada, que estudiamos como parte de la educación o cultura general? Ajá. La pregunta decía algo así como, ¿por qué Dios se ha convertido? ¿Es la pregunta? ¿O por qué no se ha convertido? Bueno, es que Elkin es difícil de entenderle, pero ahí está anotada. O Elkin, si quieres hablar, yo sé que no le da pena. Es que él es, bueno, él se expresa un poquito diferente. Dice, ¿por qué Dios se ha convertido? Ah, bueno, ahí va a hablar. Hola. Ajá. Lo que pasa es que, digamos, yo conozco muchos Hola. compañeros y amigos cristianos que asisten a las iglesias y realmente van porque, pues, desde niños sus padres les llevan a la iglesia y aprenden, ¿no? Si Dios abrió el Mar Rojo, hizo pasar a los israelitas y pues los israelitas estuvieron vagando en el desierto 40 años, comieron maná. Y pues prácticamente uno crece con todas esas informaciones de modo historia o de modo, digamos, sí, de modo de conocimiento general de la Biblia. Pero actualmente, digamos, o no sé, yo quizás en mi ignorancia estoy hablando, que Dios, digamos, no se ve que está accionando realmente en el pueblo de Dios. Digamos, en este caso, el objetivo del pueblo de Dios es, digamos, ir a las naciones y llevar el evangelio. Pero, digamos, cuando ellos van, se ve que, pues, por mi parte, yo veo que no hay frutos, digamos, de lo que se está haciendo. Que no hay, digamos, las personas, el mundo cada vez se vuelve más ateo, el mundo cada vez más
niega la existencia de Dios. Digamos, hay un estudio que se hizo en los Estados Unidos con todos los jóvenes cristianos que llegan a las universidades a cursar una carrera. Y el estudio dice que el 60% de todos los jóvenes que llegan a las universidades niegan a Dios, niegan a Cristo. Y es precisamente por eso, porque digamos uno crece con la idea de que existe un Dios, pero ese Dios está muy lejos de la realidad que conocemos actualmente, que fue un Dios que solamente actuó en el pasado, en la historia, y es por eso que muchos niegan a Dios a llegar a la universidad. Sí, bueno, te comento que cuando llegué a la universidad tuve un choque terrible, y les planteaba hace un rato atrás que yo me convertí en una especie de ateo evangélico, ¿no? Y creo que tengo la respuesta a eso. Creo que muchas personas van a las iglesias, pero no han tenido un encuentro personal con Cristo. Era mi caso. Y eso se sigue viendo hoy, pero muchísimo. Y es parte de la dinámica. Cuando tú tienes un encuentro personal con Cristo, comienzas a conocer plenamente al Dios de las Escrituras. O sea, a ese Dios que, sabes, ahorita no te interesa si abre el mar o no, pero sí te interesa ver cómo une tu familia, cómo te rescata a ti del pecado. O sea, comienzas a ver a un Dios ejerciendo su poder de forma tangible y no de esa forma como en algún momento lo hizo con el pueblo de Israel. Si me lo preguntas a mí hoy como pastor en Caracas, con toda la realidad que vivimos nosotros aquí como país y también con toda esta situación del coronavirus que nos afecta en común a todos, yo no quisiera ver a Dios abriendo el mar en dos. Ese milagro no me sirve para nada. Pero sí quisiera ver a un Dios proveyendo en medio de la escasez. Ese milagro sí me sirve. Y lo hemos visto de una forma tremenda en nuestra realidad. Sí quisiera ver a un Dios capaz de darnos salud cuando las condiciones a nuestro alrededor son tan terribles en el área de la salud. Ese milagro, ese poder de Dios, lo hemos visto en nuestra realidad, en nuestro contexto. Entonces, sí tenemos un Dios que sigue obrando, sí tenemos un Dios que sigue trabajando. Ahora, ¿por qué no ha transformado al mundo? Bueno, porque el ser humano tiene libre capacidad de decisión. La iglesia tiene el compromiso de llevar el mensaje de Jesucristo, pero ese compromiso no tiene como garantía que la respuesta de la gente del entorno va a ser favorable a ese mensaje. No lo fue ni siquiera con el mismo Señor Jesucristo. Eso lo único que nos demuestra a nosotros es que aun cuando tenemos un Dios amoroso que tiende su mano en nuestro favor, no hay un oído en el ser humano dispuesto, presto, para atender ese llamado del Señor. La gente prefiere vivir su vida como le da la gana. Tenemos gente cada vez más frustrada, caminando lejos del propósito de Dios para su vida, pero prefiere seguir viviendo así antes que buscar el amparo y el perdón del Señor. Ciertamente, en nuestras iglesias hay mucha gente a quienes el evangelio, el cristianismo, no les funciona. Y no les funciona porque no han tenido un encuentro personal con Cristo. Esa es la razón. Si tú no tienes un encuentro personal con Cristo, el ir a la iglesia no funciona. El cantar bonito no funciona. Levantar las manos los domingos no funciona. Si aquí la clave, ¿se acuerdan? Salvo, santo, sabio. El verdadero cristianismo que funciona me lleva a mí a la salvación, a vivir una vida santa y a desarrollarme en la vida cristiana para poder ser sabio en mi manera de vivir. Yo creo que esa es la razón por la que vemos algunas personas que el cristianismo no les funciona, porque no han tenido un encuentro personal realmente con Cristo. Ok, voy leyendo así las preguntas en orden que lo han hecho, que sé que hay muchas. Carol pregunta, ¿la debilidad es igual a pecado? No necesariamente. No. Saben, todos tenemos debilidades. La debilidad es un punto de inflexión que pudiera llevarte al pecado. ¿Qué es la tentación? ¿Saben? La tentación es tratar de satisfacer un deseo legítimo de forma ilegítima. Permítame plantearlo desde el punto de vista del sexo. La sexualidad Dios la creó. El sexo es bueno. Yo tengo 15 años de matrimonio. Ayer cumplimos 15 años mi esposa y yo de matrimonio. Eso no sé si se dieron cuenta que
en la publicidad que mandamos por ahí yo tenía la barba más grande. Pero como estoy cumpliendo años de casado el día de ayer, tuve que complacer a mi esposa y como el casado no puede luchar por la justicia, yo tuve que afeitarme, tuve que rebajarme la barba. Tengo 15 años de feliz matrimonio. ¿Saben? La sexualidad es una bendición de Dios. Pero la tentación no es la sexualidad. La tentación es satisfacer mi deseo sexual, que es algo legítimo, por una vía ilegítima. Es decir, es que en vez de buscar mi satisfacción a mi esposa, yo lo busque en otra mujer o por otro medio. Ahí hay una debilidad. Pero el llevar a la práctica esa debilidad, el ceder ante ella, según Santiago capítulo 1, entonces eso sí es pecado. O sea, yo puedo identificar la debilidad y decir, Señor, ayúdame en esto, porque aquí es donde está mi punto de inflexión. Y es bueno reconocer nuestras debilidades porque nos permite detenernos antes de caer. ¿Ok? Ok. ¿Qué me han escrito? Aquí dice Johanna. Después de un pecado que cambió mi vida totalmente, se ha hecho muy difícil volver a retomar la relación con Dios. ¿Cómo hago para volver a ser como era antes? Mira, el problema no lo tenemos nosotros. Perdón, lo tenemos nosotros. El problema no lo tiene el Señor. El problema lo tenemos nosotros. Que, no sé si Johanna el nombre de la persona que escribió. Sí, Johanna. No quisiera decir un nombre. Johanna. Mira, Johanna, necesitamos confesar. Número 1. ¿Qué es la confesión? La confesión no es otra cosa que decirle al Señor, Señor, tú sabes que esto está mal en mi vida. El término griego, para no atormentarnos tanto con esto, pero permítame rapidito hacerlo. El término griego que se tradujo confesión quiere decir las cosas tal y como son. ¿Sabe, Señor? Yo hice esto y esto es una lucha que me gusta, que me tiene atrapado y necesito tu ayuda para poder salirme de aquí. La Biblia dice que el Señor es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuánto tiempo pasa en que tú confiesas y el Señor te perdona? Bueno, la respuesta es instantánea. Inmediatamente Dios ve tu confesión, tu corazón y te perdona. ¿Dónde viene el problema? Mi propia restitución. Es decir, que yo pueda superar lo que hice y que ahora pueda restablecer mi vida con el Señor como la tenía antes. A veces hasta perdonarme a mí mismo. Y por eso voy a necesitar ayuda. Entonces, Santiago 5:16. Si confesamos nuestras ofensas unos a otros para que sean sanados. Posiblemente el factor que falta ahí, aparte de la confesión al Señor, que seguramente ya fue hecha, posiblemente podríamos buscar ayuda con alguien que sea de autoridad para nosotros y decirle, mira, yo necesito ser restablecido en mi relación con Dios. Yo hice esto, yo le pedí el perdón al Señor, pero ahora necesito que mi relación con Dios sea restablecida. La sanidad de Santiago 5, el contexto viene hablando de una enfermedad emocional producto del pecado. O sea, algo no confesado, al confesarlo, el Señor me perdona, pero al hablarlo con un hermano en Cristo, con alguien de autoridad, entonces soy sanado emocionalmente. Posiblemente, Giovanna, esa es la parte que hace falta. Esa sanidad emocional que va a resultar del poder hablar con alguien de autoridad que pueda ayudarme a restablecer esa relación perdida con el Señor. Ok, dice, siguiente pregunta. ¿Qué debemos hacer cuando usamos las habilidades que Dios nos da y las usamos como instrumento para alejarnos? Ejemplo, cuando el músico o el deportista dedican tanto tiempo en prepararse y a la hora de ejercer trabajo de la obra de Dios, dedican todo eso a grupos no cristianos y terminan lejos de Dios. Bueno, eso es tan típico. ¿Sabe? El Señor nos da a nosotros habilidades y Satanás inmediatamente sabe cuáles son también esas habilidades y nos abre oportunidades. Yo sé que algunos de ustedes son muy jóvenes, pero yo quisiera preguntarles si conocen el caso de Whitney Houston, una cantante, pero de las mejores que ha habido. Whitney Houston comenzó cantando en una iglesia, un talento pero desbordante. ¿Qué voz la de esa mujer? La fama la agarró y no pudo manejar la fama. Terminó envuelta en cuestiones de drogas,
un matrimonio tortuoso, su vida se volvió un desastre, hasta que finalmente murió. La fama la llevó a la muerte, una muerte joven, muy prematura. El tema aquí es, chicos, cuando yo utilizo lo que Dios me dio para algo, estoy malgastando el tremendo talento que Dios puso en mis manos en algo de mucho menos valor. Por eso que el tema del propósito es tan esencial. Si tú quieres vivir tu vida libre de frustraciones, necesitas mantenerte en el blanco. El propósito es lo que Dios te diseñó a ti para hacer. Ahora, ciertamente, si yo soy un deportista, soy un tremendo atleta, eso no quiere decir que no voy a jugar para un equipo, ejemplo, de la selección de Colombia. No. Ustedes tienen a Falcao. Creo que Falcao ha dado buen testimonio del Señor Jesucristo desde su posición. Lo que quiere decir es que lo que yo haga, lo voy a usar siempre para la gloria del Señor. Que el Señor se encargará de exaltarme y darme el tiempo necesario. Primero el Señor, y Él me va a exaltar. Cuando utilizo la cosa al revés, cuando primero soy yo y mi autoexaltación, mi talento pudiera estar llevándome a la autodestrucción. Por lo menos les voy a garantizar que van a vivir una vida con frustración. No podemos vivir una vida plena cuando lo que tenemos no lo estamos usando para servir al Señor. Bien. Preguntan, ¿cómo podemos lidiar con la culpa posterior a la confesión y arrepentimiento del pecado? Si la culpa es posterior a la confesión, entonces, si después de la confesión sigues manteniendo culpa, necesitas buscar ayuda. Te digo por qué. Porque hay un problema de conceptos que necesitas revisar. Y solo es difícil. Ahí es donde aplica Santiago 5:16. Busca a alguien de confianza, que tú sepas que no te va a juzgar. Y coméntale lo que estás viviendo. Y pídele que te ayude a revisar tus conceptos. Hay un problema de conceptos. Porque después de la confesión hay perdón. Debemos entender que no hay más culpa después de la confesión delante del Señor. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Eres libre de eso. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede perdonar y no negar su justicia? Se refiere a Dios. Ok. Ya entendí. Pues simple. Dios es justo y en su justicia nos mostró su misericordia. Al Cristo morir en la cruz, pagó el precio de su justicia. Alguien tenía que morir por tu pecado. Y si lo hacíamos nosotros, pues evidentemente nuestro pecado nos va a llevar a la destrucción plena. Así que Cristo, el único justo que ha pisado la tierra, murió por los injustos. La muerte de Cristo en la cruz de Calvario fue suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Así que tú y yo no somos inocentes, somos justificados por la sangre de Cristo. La muerte de Cristo me hace justo. Él pagó mi pecado, Él pagó mi deuda. Y así la justicia quedó satisfecha y su misericordia me alcanzó. Y te alcanzó a ti también. Ok, y creo que tenemos la última. El que pues, preguntó, pero se salió. Pero vale, la que preguntado Omar, dice, ¿cómo enfrentar la debilidad? Pues hay dos cosas, Omar, y esto es interesante porque creo que en lo que estamos hablando, si yo soy capaz de identificar mi debilidad, estoy en un punto de ventaja, porque ya puedo en primera instancia ponerlo en las manos del Señor. Confesión, ¿se acuerdan? Señor, aquí está este punto. Aquí es donde yo soy vulnerable. Miren, permítanme usar este ejemplo. Hay gente que no puede ver alcohol, cualquier bebida alcohólica, porque eso es terriblemente un factor de debilidad. Caen. Algunos ni caen, se tiran. ¿Saben? Pero otros no. O sea, como les dije, yo nací en un hogar cristiano, así que el alcohol no es parte de mi dinámica. A mí hasta me parece maluco eso. Entonces, eso a mí no me afecta. Pero hay otras cosas que sí me afectan. Entonces, si yo soy capaz de identificar lo que sí me afecta,
El primer paso es ponerlo en las manos del Señor. Señor, mira, aquí está esto. Ya me he dado cuenta que cada vez que yo me expongo a esto, estoy propenso a caer. Necesito que me ayudes. La Biblia dice que en lo que nosotros somos débiles, en el Señor nos hacemos fuertes. Y eso es interesantísimo. Eso es darle mi debilidad al Señor para que Él en mi debilidad me haga fuerte. Permítanme contar una historia muy rápida. Conozco un muchacho homosexual de más de 16 años practicando la homosexualidad. Terrible. Me dice que llegó a hacer cosas terribles, cosas que son muy de ese mundo, que para uno que no lo conoce, es complejo hasta entenderlo. Él se convirtió al Señor. Se trató, superó no solo la condición, sino la conducta también. Y hoy tiene una fundación que sirve para ayudar a los jóvenes que están atrapados en el error del homosexualismo. Así lo define él. Se llama La Puerta de Salida, su fundación. Una cosa interesante. ¿Saben? Él no solo logró identificar dónde está su error, sino que al ponerlo en las manos del Señor, eso terminó convirtiéndose en su fortaleza. Interesante, porque lo que antes era su debilidad, ahora es el instrumento que Dios utiliza para poder rescatar a otros que están en su misma condición. Entonces, cuando ponemos nuestras debilidades en las manos del Señor, Él se encarga de convertirlas en nuestra fortaleza. Ok. Vamos a hacer la pregunta de Elkin, porque igual pues sí, voy a aclarar dudas. Dice, ese encuentro personal quisiera tenerlo definitivamente. Ya estoy cansado de vivir una vida monótona. ¿Cómo hago para cambiar eso? ¿Hacer mis devocionales sin ser obligado? Mira, creo que el encuentro personal es el punto de partida. El encuentro personal es depositar nuestra confianza en Jesucristo y dejar que Él sea el Señor de nuestra vida. Chicos, no, por lo que logro ver desde aquí, la mayoría de ustedes está sentado en una silla. Creo que Omar es el único que anda parado. Pero todos los demás, según lo que alcanzo a ver, creo que todos los demás están sentados en una silla. Permítame rápidamente ilustrarles ahí lo que es eso de tener un encuentro con Cristo. Cuando yo me senté en la silla en la que estoy sentado ahorita, estoy sentado en una de las sillas del comedor de mi casa. Yo no la probé, ni siquiera tanteé las patas a ver si me sostenía o no me sostenía. Yo conozco esta silla, yo la compré, la puse aquí, ya me he sentado en esta silla en más de una ocasión. Pero yo deposité mi humanidad sobre ella, estableciendo mi confianza. ¿Saben? Hay un punto en el proceso de sentarse que no tiene vuelta atrás. Si la silla me falla o alguien me la quita, me caigo. No tengo forma de evitarlo, me voy a caer. Porque hay un punto en el que simplemente deposito mi confianza sobre la silla, me dejo caer. Y ella pues se encargará de sostenerme. Realmente depositar nuestra confianza en Cristo es eso. Es poder decirle al Señor, Señor, yo descanso plenamente en ti. Creo que tienes todo lo que necesito para sostenerme. Eso es tener un encuentro personal con Cristo. Es dejar que Él sea mi Señor. Yo voy a someter mi vida a ti. Permito que seas mi Señor. Y cuando yo hago eso, ese es el paso 1. Él ha prometido que cuando yo hago eso, mis pecados son perdonados. Mi condición es cambiada. Ahora tengo una nueva naturaleza en Cristo. Soy hijo de Dios. Eso ocurre inmediatamente. Ya no tengo por qué cargar más el peso ni de la culpa, ni de la vergüenza, ni el peso de mis pecados en ningún sentido, porque el Señor lo cargó para mí en la cruz. Yo estoy descansando sobre Él mi vida. Luego lo demás que definen allí, que tiene que ver con los devocionales, eso es parte de mi desarrollo cristiano. Eso es parte de mi crecimiento. Pero el paso 1 de ese encuentro personal es depositar mi confianza en Cristo. Eso es todo. Amén. Bueno, la última pregunta dice, bueno, pues creo, he intentado cambiar, he intentado cambiar en eso, en algún pecado, ¿no? Y sé que está mal, pero lo he hecho por muy poco tiempo y vuelvo a caer. ¿Qué debo hacer? Los pecados correctos. Te voy a dar una fórmula que está en Juan capítulo 8. Dice así: Jesús le habló a los discípulos que habían creído en él. Les dijo esto: si permanecen en mi palabra,
Uno, conocerán la verdad. Y la verdad, si me ves mi palabra, conocerá la verdad. Y la verdad os hará libres. Hay una dinámica aquí interesante, porque hay muchos cristianos. Esto que tú estás planteando no eres tú el único que lo padece. Hay más personas padeciendo de esto. Muchos cristianos no logran alcanzar la experiencia de la libertad. Permítame usar este jueguito de palabras. En Cristo somos libres de derecho. Hay una libertad de derecho ya comprada para nosotros en la cruz. Ahora necesitamos nosotros vivirla de hecho, de derecho y de hecho. De hecho, ¿qué quiere decir? Bueno, que en la experiencia de mi vida yo pueda experimentar o pueda disfrutar de esa libertad. La forma de hacerlo es permanecer en la palabra, conocer la verdad, para que esa verdad me haga libre. Si tú has depositado tu confianza en Cristo, necesitas vivir en la palabra del Señor. Si me cuesta tanto mantenerme en la libertad, o sea, poder decir, no solo lo supero, sino que avanzo, y ya eso no vuelve a ser un problema más en mi vida, yo insisto en esto, chicos. Necesitamos buscar un aliado. Necesitamos buscar un aliado. Les voy a hablar de pecados claves. Si el problema es pornografía, necesitas buscar un aliado. Si el problema tiene que ver con relaciones complejas, relaciones que no puedo quitarme, ¿sabes? Porque hay un apego emocional a esas relaciones, necesito buscar un aliado. Y ahí ustedes, grupo de jóvenes, a la iglesia, líderes de estos grupos juveniles, se tienen que convertir en un factor determinante. Porque ustedes son los aliados que estos jóvenes, estos muchachos que están en esta situación, necesitan buscar. Yo necesito buscar un aliado. Y ese aliado es, yo estoy pasando por esto, necesito que me ayudes. Jóvenes, no tienen idea del tremendo poder restaurador que hay cuando yo soy capaz de contar lo que estoy viviendo a otro. Eso es tremendo y no es terapéutico. Oye, no estoy hablando de catarsis. Estoy hablando que cuando le cuento a otro, yo me libero del peso de la culpa. El Señor me perdonó, muy bien, pero ahora me libero yo del peso de la culpa. Buscar ayuda es tan determinante para poder ahora entrar en ese proceso de conocer la verdad, de ser verdaderamente discípulo del Señor y en esa experiencia experimentar la libertad de Cristo. Ok. Bueno, vamos a leer esta última para que el hermano pueda también responder. ¿Cómo confiar en un aliado y cómo logro identificar a quién debo buscar como aliado? En el mismo pasaje de Santiago nos dan algunas características de ese aliado. Uno, está hablando de los ancianos de la iglesia, no se refiere a los viejitos, se refiere a aquellos que tienen autoridad. Entonces, hay una autoridad espiritual en esa persona que va a ser mi aliado. Yo lo reconozco y sé que esa persona tiene autoridad espiritual. Número uno. Número dos, es una persona digna de confianza, es confiable. O sea, es mi amigo, es cercano. Yo sé que lo que le cuente no lo va a divulgar. Porque si el aliado, y permítanme hablarle a los líderes, creo que en este grupo hay varias personas que ejercen liderazgo juvenil en distintas áreas. Chicos, si un joven o alguien se les acerca a ustedes que tienen liderazgo en la iglesia y les confiesa algo íntimo y ustedes lo divulgan, no son dignos de ejercer el liderazgo que están ejerciendo. Perdieron toda la responsabilidad ante Dios para poder ejercer lo que están ejerciendo. Entonces, ustedes deben ser confiables. La persona que hizo la pregunta debe saber que la persona que debe buscar debe ser alguien confiable, alguien digno de confianza. En tercer lugar, alguien que va a estar dispuesto a estar a tu lado para ayudarte a superar la situación que estás viviendo. Entonces tiene alguien de autoridad espiritual, confiable, y que está dispuesto a invertir tiempo para estar a tu lado, para ayudarte a salir de esa situación. Ok. Bueno, muchachos, gracias hermano Carlos. La verdad que creo que para todos ha sido de bendición y el desafío está, ¿no? Vemos que Dios nos perdona, nos restaura y Él solo quiere un corazón dispuesto y un corazón a escuchar su voz y su palabra. Entonces, esperamos que haya sido de bendición para ustedes
Y pues ahí Diana compartió el número de contacto, ahí creo que es el WhatsApp, si no estoy mal. Y por si alguna duda quieren tomar un tema más profundo, si ustedes tienen dudas más profundas, pueda hablar con él, con Ediana. Si usted está en Colombia, puede hablar conmigo, con Esteban, Edison, y que pues podamos estudiar más a fondo cómo Dios trabaja con ellos. ¿Ok? Gracias, hermano, gracias también, gracias por su ministerio y oramos por ustedes allá en Venezuela, a todos los chicos que se conectaron en Venezuela también, gracias porque sabemos que, aunque está tarde, pero pues disponen para aprender y la verdad es un gozo para nosotros compartir con ustedes. Si ustedes desean seguir acompañándonos, son bienvenidos los días martes a las 8 hora Colombia, tenemos un devocional. Estamos estudiando el libro de Santiago y posteriormente vamos a acabar y vamos a empezar con Primera de Timoteo. Entonces están todos cordialmente invitados. Y también los días sábados a las 8. Tratamos de tener actividades especiales para que los chicos en Bogotá puedan conocer más amigos y pues ahí vamos a pasarles la información. Igual están todos bienvenidos y muchas gracias. Voy a terminar en oración para despedir este tiempo. Y vamos a orar, ¿ok? Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor. La verdad, ver que eres fiel, eres misericordioso y ver que nos das una esperanza, Señor, y que es solo confesar el pecado, Señor, confiar en ti y desconfiar de que nos perdonas, nos limpias, Señor. Pero también quieres que trabajemos en apartarnos, Señor. Sabemos que es difícil, que el mundo siempre va a estar queriendo hacernos caer, pero si confiamos en ti, Señor, podemos hacerlo de salir victorioso, Señor, porque tú lo has hecho en la cruz, Padre Santo. Te damos gracias por el hermano Carlos, por su esposa, su familia, bendícelos en Venezuela. Gracias también por nuestros hermanos que se conectaron en Venezuela, en Chile, aquí en Estados Unidos, en Colombia. Y pues ponemos en tus manos esta noche, Señor, y el día de mañana, si esa es tu voluntad de dárnoslo. Te damos la gloria y la honra en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por su tiempo, que Dios los bendiga, los esperamos el día martes o sábado, entonces Dios les bendiga. Pues, chicos, gracias por todo, que Dios los bendiga. Gracias a ti, Carlos, gracias. Nada. Gracias. Como diría el papá de un amigo. Ay, no. Ay, no. Los abandono. No vaya a empezar, parce. Para que nos acompañen por primera vez, Cristian termina todas las reuniones con un malo. Sus chistes nunca faltan, parce, pero... ¿Parchis? ¿Parchis? ¿Fuji? ¿Fuji? ¿Aló? Gracias Yuri, gracias Omar, a todos los que aceptaron la invitación. Gracias. Después te llamo para contar algo. Este día tendremos otra actividad muy especial, es con un psicólogo muy loco. Sergio, no me digan. No, ¿No? no, tranquilo. Ah, ya, dicho. Menos- parce, menos no loco. no empiece. Menos loco. Uy, Entonces, gracias a Dios. estaremos pasando la invitación también para esa actividad. Perfecto, le esperamos. Yo no soy loco, menos mal. Yo no soy loco. Tú sí necesitas No un más. psicólogo. Tú más que nadie necesitas un psicólogo. No, ahora. Yo psicólogo. Bueno, ya lo tuyo es de psiquiatrasia ya. Bien. Chao. Chao, chao. Chao. No, ya los psicólogos no quieren nada. Ya los psicólogos no quieren nada conmigo, no andan con mi caso. Gracias, Beto, gracias por venir. También gracias a Carol, que aceptó la invitación. Gracias a May por estar. May también, gracias. Gracias Alexander, no sé quién eres, pero gracias por haber estado.